Profesor y compañeros todos, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer respecto a la República Aristocrática en los aspectos político, social y económico, ¿no? En este caso, yo voy a tomar el tema de Fujimorato. Bien, el gobierno de Alberto Fujimori, pues también conocido como Fujimorato, ¿no? Pertenece a un periodo de la historia de Perú comprendido desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre de 2000, ¿no? En el cual dicho país estuvo bajo un mandato dividido en tres etapas, dos reelecciones inmediatas encabezado por Alberto Fujimori. Fujimori comienza su carrera política en el año 1990, cuando se presenta como candidato a la presidencia en las elecciones generales de hace año al frente del movimiento Cambio 90, que había creado el año anterior, ¿no? Después que en su gobierno Alan García lograra en sus años de presidencia que el país pasara uno de los momentos más críticos, sufriendo una hiperinflación económica, Fujimori debía buscar estrategias para mejorar la economía y ganar la confianza de millones de peruanos, ¿no? Al aplicar una economía neoliberal, ¿no? Generó importantes ingresos reduciendo la intervención estatal en la economía del país. El Estado creó nuevas instituciones para el cobro de impuestos, algunas empresas como Indecopi o Ciptel, entre otras. Con estas medidas del gobierno se logró controlar la hiperinflación. Sin embargo, muchos trabajadores sufrieron la disminución en sus salarios apenas y le alcanzaba para solventar, ¿no?, los gastos de su familia, y otros fueron despedidos sin ninguna explicación, ¿no?, lo que ocasionó que el mercado informal aumentara, además del cambio de la moneda de 1 millón de intis por la de un nuevo sol. Como resultado, la economía creció en el año 1994, pero no se lograron disminuir los niveles de pobreza por los que pasaba el país, ¿no?, en este caso. En el aspecto social, el país aún pasaba por toda la crisis senderista, ¿no? Y los tentados aumentaron. En el aspecto político, se puede definir el fujimorismo como un tipo de régimen político no democrático, que no constituye propiamente una dictadura, sino es más bien una de las modalidades de los regímenes autoritarios. El fujimorismo es un gobierno civil militar que concentra el poder en el ejecutivo, subordinando a los poderes del Estado. Las tensiones entre el ejecutivo y el legislativo durante el gobierno de Fujimori empezaron en 1990, cuando Fujimori decretó un indulto selectivo para liberar a algunos encarcelados. Por otro lado, Fujimori promulga la ley del presupuesto en oposición al Congreso, que no deseaba modificar la propuesta realizada por ellos. En febrero de 1991, el Consejo de Ministros se opone a la propuesta de democratizar las decisiones del gobierno, pero, pero sin duda el acontecimiento más importante en el aspecto político del Fujimorato fue la disolución del Congreso. El 5 de abril de 1992, Fujimori decide disolver el Congreso de forma autoritaria, sin el amparo de la Constitución, además de cerrar e intervenir el Poder Judicial. Fujimori en ese entonces argumenta que tenía que realizar este golpe de Estado debido a que el Congreso, donde no tenía mayoría en ninguna de las cámaras, era obstruccionista, según él, y por lo tanto no lo dejaban gobernar. Tras cerrar el Congreso, convoca a unas nuevas elecciones para la conformación del Congreso Constituyente Democrático, elecciones en las que el fujimorismo obtuvo amplia mayoría. El Congreso Constituyente Democrático promulgó la Constitución Política de 1993, que permitió que se reeligiera y postulara a la reelección, e incluso llegar a ganar de manera sospechosa en las elecciones presidenciales del 2000. Al implantarse la Constitución de 1993, hay acciones que permiten la reelección presidencial inmediata. Si bien es cierto, el aporte más grande del gobierno del señor Fujimori fue la derrota del terrorismo, y para lograr ello, él consideró uno de sus principios, que fue el de priorizar la inteligencia policial, donde se estudiaban los movimientos de los terroristas, llegando así a la captura del miembro de Sendero Luminoso sin la necesidad de la violencia, evitando así más muertes, ¿no?
El hecho cumbre en la derrota al terrorismo se dio en el año 1992 con la captura de Abimael Guzmán, jefe de Sendero Luminoso. Y bueno, años posteriores, una contraparte del señor Fujimori, pues a pesar de que su política era usar la inteligencia antes que la violencia, se dieron algunos casos en el que esto no fue aplicado. Muestra de esto es la violación a los derechos humanos que se presenció en el caso, ¿no?, de Barrios Altos en el año 1991, en donde 8 hombres encapuchados mataron a 16 personas. Y bueno, el otro caso es de La Cantuta, un año posterior, ¿no?, donde asesinaron a 9 estudiantes y un profesor. Dichos actos fueron realizados por el Grupo Colina, quienes pensaron que aquellas víctimas fueron terroristas. Sin embargo, eso no justifica la masacre, pues es ilegal y va contra los derechos humanos este tipo de agresión. Además, iba contra la democracia, el principio de la inteligencia sobre las armas. Otro punto a considerar es acerca de los medios de comunicación, ya que se le acusa a Fujimori de tomar el control de los medios de comunicación y el otro sobre distintos periódicos para promover su gobierno, teniendo así un efecto negativo en la sociedad, pues no se respetaba su derecho a expresarse libremente y se dio como resultado más oposición al gobierno, ¿no? Adicional a esto se suma también la realización de esterilizaciones forzadas sin el consentimiento de las usuarias, empleando violencia psicológica, y pues esto viola los derechos a la integridad corporal, la salud, la intimidad, la vida familiar, incluido el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos. Bueno, nosotros concluimos y consideramos que sí se cometieron errores, algunas equivocaciones en este gobierno, ya que hicieron a la sociedad en el tema de no respetar sus derechos a la hora del proceso de la victoria sobre el terrorismo y la recuperación de la autoridad. Continuando con la exposición, hablaremos de la economía y la corrupción en el periodo Fujimorato. En su primer periodo de 1990, Alberto Fujimori ganó las elecciones con un programa que negaba aplicar un shock de precios. Sin embargo, al poco tiempo de ganar las elecciones, pasado 2 meses más o menos, cambió de política y aplicó un programa tipo reducción de la demanda interna, que se conoció como el Fujishock. Por ejemplo, el precio de la gasolina, uno de los bienes básicos, fue multiplicado por el 30%. Algunos productos de la canasta familiar tuvieron el alza hasta un 300%. Si bien es cierto, esta medida permitió controlar la inflación, por otro lado, provocó la devaluación del salario de la mayoría de la población. La inflación estaba determinada directamente por el enorme incremento de la cantidad de dinero. En septiembre del 2000, el 14 más, para ser más exactos, miembros opositores del partido Frente Independiente, liderado por Fernando Olivera, sacaron a la luz el primer video Montesinos. Ese video claramente se mostraba las evidencias de la corrupción que había dentro del periodo Fujimorato. En ese video se lograba ver cómo Vladimir Montesinos junto a Fujimori controlaban a partidos políticos, periodistas, ejecutivos, empresarios de alto mando. Además, también se podía ver las torres de dinero que usaban para sobornar a personas, empresarios políticos que ayudaban a contribuir con su red de mafia y corrupción. En marzo de 1991, una vez establecida relativamente la economía, Fujimori puso en marcha el denominado programa Ajuste Estructural, pero con la privatización de empresas peruanas en manos de inversiones extranjeras, ocasionó despidos masivos de obreros y desempleo público, así como la supresión de la protección a la ineficiente industria nacional, lo cual llevó a su quiebra y a altos índices de despido laboral. Muchas gracias.